Muy buenos días. El objetivo para el día de hoy es analizar el capítulo 5 de Apocalipsis. El miércoles vimos el capítulo 4 y a partir del capítulo 4, en el versículo 1, nos dice que Jesús le dijo a Juan: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y recordando lo que vimos en el capítulo 1, Jesús le había dicho que escribiera las cosas que fueron, las que son y las que habían de ser. Entonces el miércoles vimos que a partir del capítulo 4 son las cosas que han de acontecer después, tal como dice el versículo 1 del capítulo 4. Entonces, las cosas que fueron, desde la perspectiva de Juan, es lo que nos escribió en el capítulo 1. Las cosas que son, es lo que nos escribió en capítulos 2 y 3. Y las cosas que han de ser, son del 4 en adelante. Así que lo que leímos el miércoles y lo que vamos a leer hoy, pertenece al futuro. Desde la perspectiva de Juan, su futuro, que dado que no se ha cumplido nada de esto, sigue pendiente en el futuro. Entonces, nada de lo que leamos del capítulo 4 en adelante tiene que ver con el pasado, partiendo de Juan. Así que, cuando leamos el capítulo 5, que el nombre del tema de hoy es el rollo y el cordero, vamos a ver de algo que está pendiente por suceder y que tiene mucha significancia. Y algunos comentaristas que he leído que dicen que en el Antiguo Testamento Isaías 53 sería el capítulo dorado o de oro por la forma en la que se expresa de Jesús y del Mesías. Dicen que si trataras de encontrar un capítulo equivalente en el Apocalipsis sería este. Así que vamos a leerlo completito en la Reina Valera 1960 y luego lo desglosamos por versículos, como ven. Versículo 1, Apocalipsis 5, Reina Valera 60, dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Muy bien. Versículo 1, para ver a detalle lo que nos está narrando Juan aquí, porque también quisiera recordar que el miércoles, cuando estuvimos viendo a los 4 seres vivientes, analizándolos, y a los 24 ancianos, vimos la teoría de que los 24 ancianos son la iglesia o representan a la iglesia. Y aquí leímos un pasaje cuando los 24 ancianos y los 4 seres vivientes cantan, dice: nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes, reinaremos la tierra. De manera que esas promesas son para la iglesia.
Si los 24 ancianos están cantando ese cántico nuevo y dicen ellos, nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos la tierra, podría ser un apoyo para pensar que los 24 ancianos son la iglesia. Pero el problema es que también los 4 seres cantan, ¿verdad? Y si siguieras la lógica simplemente de que habla de ellos, tendrías que decir entonces que los 4 seres vivientes también son parte de eso. Pero todavía hay una controversia más a profundidad que la veremos cuando lleguemos a ese pasaje para analizar el original y tratar de entender qué onda con esos 24 ancianos. Pero como podemos ver en el capítulo 5, el tema central es el rollo que está en la mano del Padre que nadie es digno de abrir. ¿Ok? Entonces, en el versículo 1 dice, y vi en la mano derecha, aquí la primera letra I nos dice que lo que sucedió en el 4 y el 5 es algo continuo, ¿verdad? En nuestro caso está separado por capítulos para facilitar la lectura y encontrar pasajes, pero en el original no hay ningún punto y aparte ni nada de eso, es un relato seguido. Y los 4 seres vivientes que vimos en el capítulo 4, cuando analizamos la evidencia arqueológica encontrada en Mesopotamia y todo eso, vimos que hacía referencia a la forma en la que un trono estaba establecido y comunicaban que realmente el trono de Dios era el trono del ser más poderoso en toda la creación. Ahora se va a centrar Juan en hablarnos sobre lo que está pasando, el que está sentado en el trono y alrededor, porque en el capítulo 4 se enfocó mucho en describirnos a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos y lo que hacían en relación al trono. Así que cuando dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, hay distintas teorías de lo que puede ser este libro, pero es importante notar que nos dice que está sellado. Ahora, la palabra utilizada aquí en el griego, un libro escrito, la palabra es biblos, que se traduce como libro o rollo o certificado. Libro, rollo o certificado. Entonces, es válido traducir que hay un rollo en la mano del Padre o un certificado en la mano del Padre. Para que cuando leas la palabra libro, pues no sería incorrecto imaginarte un libro como los conocemos actualmente porque no existían en ese formato, ¿verdad? Entonces tienen una especie de rollo, sería lo más apropiado. Escrito por dentro y por fuera, lo que implica que no se le puede agregar nada, ¿verdad? Ya está todo escrito. Y cuando nos dice que está sellado, quisiera que vayamos por favor a Isaías 29:11. Isaías 29:11 dice, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. ¿Qué significa este sello? ¿Está hablando de algo sobrenatural que te impide leer un texto? O si nos transportamos al contexto histórico, cuando las cosas se sellaban, era para que nadie las abriera, ¿verdad? O era una confirmación de parte de el remitente, confirmando su realeza o su autenticidad. Entonces tienes aquí un rollo sellado, y lo que leemos en Isaías es que nadie lo puede leer, porque está sellado. ¿Ok? Este libro, cuando nos dice que está en la mano derecha de Dios, es un libro entonces, o un rollo muy importante. El Padre lo sostiene sentado en su trono, y como vimos, se hace la pregunta, ¿quién es digno de tomar primero el rollo y abrir sus sellos? Entonces, ¿qué podríamos pensar que este rollo o este libro es? Y hay distintas teorías. Voy a mencionar nada más 4 de las que normalmente he escuchado o he leído. Número 1, dicen que es el nuevo pacto de Dios con los hombres. El nuevo pacto de Dios con los hombres. El punto es que este libro está sellado y nadie conoce su contenido. Y el nuevo pacto es algo que está abierto a todo mundo, ¿verdad? La invitación a venir a Cristo es para todo el mundo y el Evangelio es proclamado. El nuevo pacto está claramente explicado en el Nuevo Testamento. Así que no tendría sentido pensar que está sellado, porque si hablamos del nuevo pacto, no tendría por qué estar oculto a la vista de todos. Otra teoría es que es el testamento de Dios para sus hijos, la herencia de Dios para sus hijos, pero honestamente
aunque lo he leído en distintas ocasiones, no encuentro que presente un fundamento bíblico, yo tampoco lo encuentro, para pensar que es el testamento de Dios para sus hijos, en el sentido de que ahí está escrito todo lo que Dios les va a dar. No me suena congruente. Otra opción es que es la continuación del libro de Daniel, ya que Daniel se le dijo, sella las palabras de este libro, porque es para los días postreros. Dicen, bueno, entonces este es la continuación del libro de Daniel que está sellado y que se va a abrir. El problema es que no encaja con el resto del capítulo. Y por último, es el título de la propiedad de la tierra. Y en cuanto a esta teoría, la vamos a analizar un poco más adelante. Entonces, el punto importante de este rollo es que Juan llora, porque no hay nadie digno de abrirlo, ¿verdad? Así que leamos el versículo 2 primero. Dice, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Un ángel fuerte que pregona a gran voz. O sea, no lo dijo una sola vez, sino que es algo que está diciendo constantemente. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora, si el libro está en la mano derecha del Padre, quien pretenda abrirlo tiene que ir ante el Padre, tomar el rollo de su mano derecha y abrirlo. Para poder estar de pie ante el Padre, ¿qué se requiere? Ya que la Biblia dice que ningún humano, ningún hombre puede ver a Dios porque moriría, dado a su justicia, sería juzgado culpable. Entonces, la pregunta es muy interesante porque se hace la invitación a todos, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién puede venir? Ahora, para poder estar delante de Dios, entonces, y pararte frente a Él, necesitas ser sin mancha, sin pecado, ¿verdad? De otra forma, serías consumido por la justicia. Ahora, para poder estar ahí enfrente, tendrías que probar dignidad, que eres digno de hacerlo. No nada más que no tienes pecado, sino que eres tomado digno. Si consideramos que esto es una propiedad, o una herencia, o un certificado, tendrías que probar ciertas cosas para hacerte digno. Si tú quisieras reclamar un reino, tienes que ser hallado digno, es decir, ser descendiente de la realeza. Y otra opción, o lo que implica esta pregunta, es quién es capaz de hacerlo. ¿Quién tiene la capacidad para presentarse ante el Padre? Así que esto genera un problema, porque la invitación se hace a todo mundo, y dice el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Juan está dejando en claro que era tal la condición de toda la creación que ni siquiera eran dignos de mirarlo, mucho menos de abrirlo. Entonces, toda la creación está imposibilitada para abrir el rollo, ¿verdad? Si lo tomamos desde la perspectiva de los hombres, todos somos hijos de Adán. Todos los hombres son hijos de Adán, excepto uno, ¿verdad? Y si somos hijos de Adán, todos tenemos tendencia al pecado. Y la Biblia nos enseña que todo mundo ha pecado, por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que ningún ser humano podría ponerse en pie delante del Padre y tomar el rollo, excepto aquel que fuese sin mancha. Versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y esta parte es fundamental para tratar de responder la pregunta de ¿qué es ese libro o qué es ese rollo? Porque aquí tenemos que ver que no se nos ha dicho qué es, ¿verdad? Sin embargo, Juan llora. ¿Por qué llora Juan? Si Juan no supiera qué es ese libro y dijeran quién es digno de abrirlo y no se halla nadie, ¿tendría razón para llorar si no sabe de qué se trata? No, tendría mucha curiosidad quizás, ¿verdad? Estaría preguntando ¿por qué? ¿Por qué nadie lo puede abrir? Pero el hecho de que llore nos demuestra que él entiende lo que eso significa. Él entiende lo que ese rollo es. Y puesto que lo entiende, llora porque no hay nadie digno de abrirlo. Ahora, Juan no se considera digno de abrir el libro tampoco. Juan, uno de los más cercanos a Jesús, de los más allegados a Jesús, quien se identifica como el discípulo amado, está consciente de pecado, ¿verdad? Y consciente de su pecado, sabe que no es digno de pararse ante el Padre y tomar el libro. Ahora, ¿qué me dices si
pensáramos que ahí estaba Abraham, Moisés, Abel, Enoc, ¿podrían haber reclamado el derecho para abrir el rollo? Tampoco, porque son hijos de Adán y no fueron sin mancha ni sin pecado. Todo verdadero creyente, todo aquel que conoce a Dios está consciente de pecado, sabe que no hay justicia en él. Por eso sabemos que necesitamos un Salvador. Ahora lo digo porque muchas de las ramas del cristianismo actuales aseguran que ya no tienes pecado y que ya no eres un pecador, cosa que es rotundamente falsa, sobre todo a la luz de este pasaje. Ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra fue hallado digno. Todos estamos en pecado. Oye, pero somos santos. Recordemos que la palabra santo, en griego agios, es apartado para o separado de. Y en ningún momento implica que eres perfecto o sin pecado. Lo digo porque los cristianos, cuando piensan en la santidad, piensan en la perfección. Y cuando hablan de alguien que es santo, por ejemplo, nuestros amigos católicos que tienen sus santos, gracias, si tomamos ese concepto de santidad, asumen que ellos están a un nivel superior que cualquier ser humano normal, porque pueden hacer milagros o cosas de ese tipo, haciendo la santidad de uso exclusivo de aquellos que hacen milagros, cosa que no es cierto bíblicamente hablando, no tiene fundamento. Entonces, Juan llora porque ni siquiera él puede hacerlo. La pregunta a resolver es por qué llora Juan, porque si Juan llora es porque entiende lo que ese rollo significa. Y si entendemos bíblicamente hablando por qué llora Juan, podríamos entender qué es ese rollo. Ahora, la idea de entender o tratar de encontrar por qué llora Juan tiene que proceder de la Escritura, ¿verdad? No cosas que te imagines o cosas que tú pienses, o cosas simplemente que embonan bien aquí en el texto. No, tendríamos que buscar información bíblica para justificar el llanto de Juan, y para eso usamos la teoría de que este rollo es el título de la propiedad de la tierra. ¿Cómo podemos asegurar eso bíblicamente? Si ese rollo es el título de propiedad de la tierra, podríamos comprender de forma lógica y congruente por qué llora Juan. Pero tendríamos que justificar bíblicamente por qué pensamos que ese rollo es la propiedad de la tierra. Así que vamos a ver cierta información bíblica que nos lleva a esa conclusión, y desde ahí trataremos de entender o justificar el llanto de Juan, ¿ok? Así que lo primero que habría que entender es lo que le encontramos en Juan 12:31. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe del mundo? Aquí la palabra príncipe en griego es arcón, que se traduce como gobernador, príncipe o líder. Según palabras de Jesús, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satán, o Satanás, o el diablo. Ok, ahora vamos a 1 de Juan 5:19. 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, al decir Jesús que Satanás es el príncipe de este mundo, vemos que en 1 de Juan se nos asegura que el mundo entero está bajo el maligno. Así que, ¿quién es el que gobierna sobre la tierra? Satanás, ¿verdad? Ok. Esto puede traer conflicto para algunos que identifican a Jesús como el príncipe del mundo. Pero tenemos que recordar que aunque ya pagó el precio en la cruz y fue exaltado hasta lo sumo, la profecía dice que el Padre le diría: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que habría un periodo de espera. Jesús puede reclamar el reino, pero no lo ha hecho. Así que quien sigue en función como príncipe de este mundo, y otro pasaje dice que es el Dios de este mundo, es Satanás. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo? Primero tendríamos que recordar quién era el príncipe de este mundo originalmente. Vamos a Génesis 1:28. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí las palabras sojuzgad
y señorear son claves. Sojuzgadla es el hebreo kabash, que se traduce como someter o tener en sujeción. Y la palabra señorear es el hebreo radá, que se traduce como dominar o gobernar. Así que en el diseño original, ¿quién era el príncipe de este mundo? Adán y Eva, ¿verdad? Porque aquí habla en plural, los bendijo Dios y les dijo. Adán y Eva, sabemos por la definición de matrimonio que hay ahí, que eran una sola carne. Así que Dios reconoce a ambos como un solo ser que gobernaba y señoreaba sobre la tierra. ¿Ok? Luego, vamos a Lucas 4, versículos 6 al 8. Cuando Jesús habla con Satanás, Satanás le dice esto. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El punto importante es que aquí Satanás dice que todo le pertenece y que le fue entregado. ¿Verdad? Le fue entregado. A mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Si partimos de que toda la creación es de Dios, ¿quién es el dueño de todo en la creación? Dios. Así que, ¿cómo fue que Satanás recibe la potestad sobre la tierra? No puedes decir que se le arrebató a Dios, ¿verdad? ¿Cómo podría arrebatársele algo al único ser que es todopoderoso? Que todo lo puede y nadie puede frustrar sus planes. Satanás es un ser creado muy inferior a Dios. Es imposible que Satanás le arrebate algo a Dios en contra de su voluntad, ¿verdad? Así que cuando Satanás dice que le ha sido entregada, tenemos dos posibles alternativas. Y en las dos está Dios de por medio haciendo lo que Él en su soberanía decidió hacer. Número 1, vamos a 2 de Pedro 2:19. Nos dice algo interesante. Cuando habla de los falsos maestros, nos dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y luego nos dice, porque el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Y aquí la palabra vencido en griego es hetaumai, que se traduce como ser derrotado, superado o hecho inferior. Ahora, vamos a 2 de Timoteo 2, 24 al 26. 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que vimos que no solamente es el príncipe del mundo, sino que todos están sometidos a su voluntad. Y la idea es que ya que Adán y Eva fueron superados por Satanás, son dominados por él. Esa es una posibilidad, según lo que Pedro nos dijo, ¿verdad? Ahora, la otra posibilidad es que fue Dios quien se le entregó directamente. ¿Por qué? Tenemos que recordar lo que nos dice Génesis 2. Vamos a Génesis 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok. Si consideramos aquí las palabras en el hebreo de lo que se nos está diciendo en cuanto al árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal, esto nos lleva a entender que lo que Adán y Eva hicieron fue un acto voluntario del cual no se le puede culpar a Satanás. Sabemos que Satanás habla con Eva y le dice mentiras acerca de lo que Dios dijo. Les dice aparte que el plan o la intención de Dios es evitar que ellos sean como Él, porque dice Satanás, sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol van a ser como Él. De manera que Satanás convence a Eva de que realmente Dios es un hipócrita.
y que limitarlos al árbol prohibido, al hacer eso, era para él ser el único que es como él mismo. Como si por egoísmo les negara el acceso para que fueran como él. Y Eva lo cree. Y Eva come del fruto y le da a su marido, que en el original dice que estaba a un lado de ella o junto a ella, y come también. Ahora, no fueron víctimas. Y lo que sucede ahí es muy importante para entender cómo está la tierra en la situación actual y por qué Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando nos habla del árbol, el hebreo es etz, que se traduce como árbol o madera. Y cuando nos habla de la ciencia, la palabra es da'ath, que se traduce como conocimiento o premeditación, algo que hiciste sabiendo de antemano. Esta palabra da'ath viene del hebreo yada, o tiene esa raíz yada, que se traduce como conocer por experiencia, tener los ojos abiertos o saber cómo hacer algo. Entonces, el árbol de la ciencia implicaba que es un árbol que te daría experiencia, algo que tú mismo podrías saber. Y cuando habla del bien y del mal, la palabra bien es el hebreo tov, que se traduce como agradable o placentero, y la palabra mal es el hebreo ra, que se traduce como maldad, angustia, miseria, calamidad, adversidad, no placentero. Entonces, cuando Dios les dice, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el hebreo está diciendo, el día que comas del árbol que te va a permitir experimentar lo bueno y agradable y la angustia, el sufrimiento y la adversidad. El día que comas de eso lo experimentarás en tu carne y morirás. ¿Ok? Entonces, quiero mencionarlo porque nuestros amigos ateos aseguran que Adán y Eva eran inocentes al momento en que comieron del fruto porque ellos no sabían qué sucedería. Ellos aseguran que sería lo mismo que darle una pistola a un niño de 3 años y decirle que si dispara de la pistola se va a morir. Si el niño toma la pistola y se mata, ¿sería correcto condenar al niño por sus acciones o condenarías a quien le puso la pistola ahí? Esa es la analogía que tratan de usar para decir que Adán y Eva eran inocentes y que lo que Dios hizo con ellos fue totalmente injusto. El punto que yo pretendo demostrar es que es por medio de lo que el original dice, queda claro que el día en que comieran de ese árbol experimentarían algo que Dios no había creado. Porque cuando Dios creó todo, dijo, la Escritura dice, vio Dios que todo era bueno, del hebreo tov. Así que cuando se le advierte a Adán y Eva que experimentarían la angustia, la adversidad, el sufrimiento, ellos experimentarían algo que no estaba presente en ese momento en la creación, algo opuesto a lo que Dios ya había creado. ¿Ok? Ahora, tendríamos que hacernos una pregunta primero. Bueno, para que Adán muriera, ¿qué se requería? ¿Adán era inmortal? Si Adán era inmortal, tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Era inmortal en su naturaleza? Es decir, ¿era imposible que muriera? ¿O era inmortal porque tenía acceso al árbol de la vida? Porque se nos dice que después de que comieron del fruto, Dios dice, no vaya a ser que el hombre largue su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre. Así que se pone a un ángel con una espada revolvente para que protegiera el camino a ese árbol. Lo que nos puede llevar a pensar que él no moriría siempre y cuando comiera de ese árbol, y que al decirle aquí que ciertamente moriría, implicaba que se le negaría el acceso al árbol de la vida. Eso implicaría entonces que Adán tenía la capacidad de morir en potencia si era apartado del árbol de la vida. Entonces, el punto aquí es que, dado que Adán y Eva deciden creerle a Satán y deciden que realmente Dios era una especie de hipócrita con ellos y los estaba limitando para que no fueran tan grandes como pudieran ser, comen del fruto y vamos a leer lo que dice Génesis 3, 11 al 19, las palabras de Dios para ellos, Génesis 3, 11 al 19, y si Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses?
Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pausa. Como buen marido, le echó la culpa a su mujer, ¿verdad? Pero notemos esto. ¿Qué le costaba a Adán decir, sí Señor, comí, perdóname? ¿Qué le costaba? Por eso por ahí me encontré un meme yo en las redes sociales, además que no lo encontré, era muy bueno, que ponen la cara de un chavo así como viendo a alguien como enojado y dice, la cara que pondremos cuando encontremos a Adán y Eva en el reino de Cristo. Así como que, ¿qué onda? Pero sabemos aparte que aunque Adán y Eva comieron del fruto prohibido, eso no estaba fuera del plan divino, ¿verdad? Que el apóstol Pablo nos habla de que habían sido elegidos para salvación antes de la fundación del mundo, antes de que Adán y Eva pecaran. Así que el pecado de Adán y Eva no pudo haber tomado por sorpresa a Dios, como muchos pretenden que sucedió. Y que, dado que le falló el plan, sacó el plan B, porque dicen, confía en Dios, Dios siempre tiene un plan B. Pero eso es un grave problema y raya en la herejía. Porque eso implicaría que el plan A que planeó no le funcionó y simplemente es creativo para tener un plan B, cosa que sería imposible a la luz de las Escrituras. Dios siempre tiene un plan A y no necesita un plan B porque es soberano y todopoderoso para llevar a cabo sus planes. Entonces, cuando nos dice aquí que le pregunta, ¿comiste del árbol? Eso no implica que Dios no sabía, sino que está propiciando el diálogo con Adán. Lo está motivando a que exprese lo que sucedió. Dios ya lo sabe. Es imposible ocultar algo a los ojos de Dios. Pero está buscando que Adán confiese su pecado. ¿Me explico? ¿Qué hace Adán? En lugar de confesar su pecado, se declara inocente al decir, la culpa es de la mujer que tú me diste. Eso trae otra implicación. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué es lo que le está diciendo a Adán? Señor, si yo hubiese estado solo, esto no hubiera pasado. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Nadie, ¿verdad? Porque aquí puro cristiano bíblico. Ok, ¿a quién le preguntó primero? A Adán. ¿Sabía Dios que el primero en comer fue la mujer? Sí. ¿Por qué no le preguntó primero a la mujer? Hay dos razones. ¿A quién le doy la instrucción de que no comiese del árbol? A Adán. Número dos, según Pablo nos enseña quién es, dentro del matrimonio, quién es el responsable por lo que sucede en la pareja. El hombre. Así que cuando se le trata a Adán según su responsabilidad, éste la niega, tal como Caín contestó a Dios cuando le preguntó por su hermano Abel. ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Tengo yo algo que ver con él? ¿Qué dice Adán? La mujer que tú me diste. Se desliga. Sigamos leyendo. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y vemos el mismo patrón, ¿verdad? Nada le costaba a la mujer decir, perdón. La serpiente me engañó. Tenemos que entender que esto está presente en la naturaleza de todo ser humano. Desde niñitos pequeñitos, ¿verdad? Siempre buscamos la forma de ser víctimas. Siempre buscamos la forma de echarle la culpa a alguien más. Está dentro de nuestro ser, ¿verdad? Todo el que tenga niños lo sabe con perfección. Que tienes la evidencia, lo estás viendo y como quiera va a negar que él fue. ¿Cómo es que todos llegamos a tener el mismo comportamiento que ellos? Sigamos leyendo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pausa. Aquí está prediciendo lo que sucedería en el futuro. Un hijo de Eva, no de Adán, ¿verdad? La simiente suya, de Eva. Un hijo de Eva le aplastará la cabeza a Satanás.
Pero ¿qué fue lo que hizo incorrecto Satanás? ¿Es culpa de Satanás que Adán y Eva hayan pecado? Si tú piensas que sí, tienes un problema con ese texto porque Dios castigó a Adán y Eva, en el sentido de que les dio lo que ellos pidieron. ¿Qué pasaría cuando comieran del fruto del árbol? Experimentarían lo bueno y lo malo. Y hasta ese punto solo habían experimentado lo bueno. Cuando comen del fruto y empezaron a experimentar lo malo. ¿Quién recuerda que fue la primera angustia que experimentaron? La vergüenza. Se vieron desnudos y se escondieron. ¿Verdad? El temor. Vieron que venía Dios, escucharon que venía Dios, corrieron a esconderse. Ya están experimentando algo que no era parte de lo que Dios había diseñado. Así que a la serpiente se le deja en claro que hizo algo incorrecto y la Biblia lo denomina como el padre de mentira, porque la primera mentira registrada en la Escritura es la de él. Cuando Satanás le dijo así que no puedes comer de ningún árbol. Primera mentira. Segunda mentira, Dios sabe que si comes serás como él. Así que Satanás no es condenado por el error de Adán y Eva, es condenado por su propio pecado. ¿Ok? A la mujer dijo, versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, pausa, y él se enseñoreará de ti. Una posible traducción, me regresas al versículo 16, tu deseo será para tu marido. Otra posible traducción es, tú desearás gobernar a tu marido. Y eso explica todo, ¿verdad? Estoy jugando, ¿eh? Tu deseo será para tu marido, puede hacer referencia a la sujeción de la cual demanda la Escritura. Y otra posible traducción es, tú tratarás de señorear sobre tu marido, que iría en contra de lo que la Biblia enseña en cuanto a la sujeción, ¿verdad? Pero no una sujeción en el punto de vista machista, sino en el sentido de protección, ya que Eva fue engañada y Adán no dijo nada y se quitó la responsabilidad echando la culpa a ella. Cuando dice que tu deseo será para tu marido, ¿a quién hace responsable de las acciones de Eva? Adán. Así que cuando Pedro nos dice que si tú estás mal con tu esposa, tus oraciones tienen estorbo, hace referencia a eso. Jamás, aquí está diciendo Dios a Eva, jamás tu esposo te va a echar la culpa por lo que haces. Así que maridos, dices, ay Señor, ¿por qué me diste esta mujer? ¿De quién es la responsabilidad? El hombre. ¿Tu mujer no es como tú quisieras que fuera? Bueno, primero hay que entender que no somos perfectos, ¿verdad? Segundo es, ¿quién es responsable para que la mujer sea lo que debe de ser? Sabemos que en última instancia es Dios, ¿verdad? Pero en lo que es posible, en lo terrenal, ¿a quién le corresponde? Al hombre. Entonces aquí no está hablando de un castigo y ponerlo como algo inferior, la esposa inferior al hombre, porque la Biblia dice que Jesucristo también tiene cabeza y es el Padre. Y la Biblia enseña claramente que no hay superior o inferior en la Trinidad. Así que la mujer está sujeta al hombre por protección a la mujer, de manera que el hombre tiene que dar cuentas de lo que su esposa hace. Y luego la Biblia nos dice que aquel hombre que no gobierna bien su casa, no puede servir en el templo de Dios. No puede servirle a Dios en la iglesia. Así que maridos, gracias a eso, no nada más das cuentas de ti mismo, sino de tu esposa. Así que no te quejes, ¿verdad? Ok. Modifica la naturaleza o la experiencia de la mujer porque ahora con dolor dará luz a los hijos, ¿verdad? Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pausa. Lo que Adán hizo tiene una consecuencia mayor que lo que Eva hizo.
A Eva se le castiga en su persona, con dolor darás a los hijos. Pero lo pesca directamente Dios a Adán en su mentira, ¿verdad? Ok, tú obedeciste la voz de tu mujer en lugar de la mía. Si Adán dice, es que la mujer me dijo, como esas señoras que salen en los videos sociales, en las redes sociales, en los videos, y todavía las veo y me sorprenden. Ahí está el video, no sé qué, alguien va pasando y no sé cómo saca el teléfono y las está grabando. Una señora se está peleando con la otra. Está casado, el viejo está casado y lo encuentra con la otra. Y la señora le da tanto coraje que empieza a desgreñar a la otra. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No debería estar desgreñando al marido? Digo, no te aconsejo que hagas eso, ¿verdad? Pero tratando de seguir con lógica ese comportamiento, no debería estar desgreñando a la mujer. Debería estar desgreñando al marido. Porque ¿quién es el responsable de que tenga otra? ¿La vieja resbalosa o el resbaloso de su viejo? El viejo, ¿verdad? Adán quiere prácticamente hacer lo mismo. Como dijera Dios, Eva, y que Dios fuera, ¿qué onda, Eva? ¿Por qué hiciste eso con Adán? No. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Así que fíjate bien, si alguien te aconsejó mal, te dijo que hicieras algo malo, pero tú sabías que es lo bueno y lo hiciste, ¿de quién es la culpa? Tuya. Cuando hablamos de los falsos maestros y la gente que le sigue su doctrina, ¿de quién es la culpa de haberlo seguido? Tuya. Porque al falso maestro le pudiste haber dicho, escrito está, como en el caso de Jesús con Satanás, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Así que Dios pone la responsabilidad en Adán, y por cuanto ellos, al morder del fruto que los llevaría a experimentar la maldad, Dios dice, por eso toda la tierra es maldita por tu causa. Porque para que tú experimentes eso, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate que Dios no se está desquitando con la creación, está modificando la creación para que Adán experimente lo que libremente decidió experimentar al comer del fruto prohibido, ¿verdad? Entonces toda la tierra fue modificada para que Adán y Eva experimentaran lo que desearon experimentar. No es un arranque de enojo como el que se enoja y empieza a patear la puerta y empieza a hacer un escándalo y dice, mira Dios, hace exageración, ahora todos la llevamos por su culpa. No, está haciendo lo necesario para que Adán y Eva experimenten lo que ellos mismos quisieron experimentar, ¿verdad? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que, debido a esto, todos estamos viviendo en la tierra maldita, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me comporto yo igual que Adán? Aún desde pequeñito. Porque Dios dijo al momento de la creación que cada especie, cada género se reproducía según su mismo género. Y cuando Dios altera la creación y a Adán y a Eva para que experimenten el sufrimiento, toda su descendencia es como ellos. Y nosotros, por naturaleza, tenemos la misma capacidad y tendencia para sentir lo malo y para hacer lo malo, tal como ellos lo hicieron. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el rollo, verdad? Vamos a Romanos 8, versículo 19 al 23. Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que aquí lo que nos dice el apóstol Pablo es que tanto la tierra como nosotros seremos redimidos. Ahora, si Satanás es el príncipe del mundo, ¿cómo es que se convirtió en tal príncipe? Bueno, Dios es quien pone enemistad entre Satán y los descendientes de Eva, ¿verdad? Somos enemigos. ¿Por quién? ¿A quién se le ocurrió que fuésemos enemigos? A Dios. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entendamos, porque no es de que Satanás dijo, basta, me rebelo contra Dios, hizo su complot y se convirtió en su enemigo. Dice, ¿y luego por qué me odia a mí? Y salen más teorías, ¿no? Es que Satanás quería ser como Dios y no pudo, pero como tú sí vas a ser como, entonces te odia. ¿Y de dónde sacaste esa idea? No, pues que Isaías y que Ezequiel y que... Espérate, ahí dice claramente, ¿quién puso la enemistad? Dios. ¿Verdad? Ahora, si Dios establece esa enemistad y tiene que asegurarse que todo el mundo, por medio de Adán y Eva, todos sus descendientes experimenten la angustia, y Satanás dice que le fue entregada, la posibilidad es que Dios mismo lo haya puesto a cargo para que se experimente lo que Adán y Eva buscaron. ¿Me explico? Sabemos bíblicamente que Dios es el dueño de todo, y cuando Satanás dice que le fue entregado no especifica quién. Por eso la primera posibilidad es que al vencer a Adán y Eva los haya esclavizado. Pero pues no tiene, cuando analizas Génesis, es una posibilidad que hay una especie de regla que lo lleva a esa conclusión, por lo cual tenemos que todo el mundo está esclavizado a él, y la otra es que Dios libremente se le haya entregado como parte de la enemistad, y para asegurarse que se administren las cosas tal como debe de ser, por medio de corrupción y maldad. Así que el punto es que Satanás se le entregó, y no podemos negar que nadie puede entregar algo que no le corresponde. Dios mismo autoriza que Satanás tenga esa autoridad, ¿verdad? Jesús lo dijo de Poncio Pilato, ¿tienes autoridad? No tendrías autoridad sobre mí si no te fuera dada de arriba. Así que, en base a eso, y dado que toda la tierra necesita redención, quisiera que viéramos lo que la palabra redención en griego significa, es apolutrosis, que se traduce como liberación efectuada mediante el pago de un rescate. Ok, en base a ese punto, toda la creación fue sujeta a corrupción, a vanidad, y la Escritura nos dice que tiene que llegar el día en el que sea redimida, en la que sea liberada porque se pagó el precio del rescate. ¿Qué se necesita para que sea redimida la tierra? ¿Cómo es que Dios instituyó la redención de la tierra? Vamos a Levítico 25, 23 al 25. Levítico 25, 23 al 25. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Y aquí está el punto. Aunque Satanás es príncipe del mundo, no le pertenece a él. Dios es el dueño de la tierra. Versículo 24. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Cuando la tierra pasaba a manos de otro, Dios estipula que dado que la tierra última, a fin de cuentas, es de Él estipula que puede haber un rescate. Ahora, si Pablo nos dice que la tierra va a ser redimida, entonces se tiene que dar un rescate por la tierra que se perdió, que fue entregada en manos de otro, no está en las manos originales. Ahora vamos a Jeremías 32, 8 al 15, donde nos explica con muy buen nivel de detalle la redención de una tierra. Dice, y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad
que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Pausa. Fíjate bien, hay una tierra que su primo le dice que ya no la tiene y que él la puede rescatar. ¿Por qué? Porque es suyo el derecho. Se requiere dignidad, ¿verdad? Tener derecho a eso. Versículo 9. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. ¿Se parece esto a lo que vemos? Una carta o libro sellado, ¿sí? Fíjate que para redimirla hay una carta sellada. Pagó el precio, escribe la carta y la sella, la hace certificar con testigos. Yo encontré, y ahorita voy a dar otro ejemplo, que históricamente se han encontrado registros de un proceso muy similar en Mesopotamia, donde los testigos firmaban por fuera del texto. Pero ahorita lo vemos. Versículo 11. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Ahora, de esta parte se han encontrado evidencia arqueológica que se asemeja mucho al proceso aquí relatado. En este caso, lo voy a leer para no equivocarme. Dice: se han encontrado en Babilonia contratos escritos sobre tablillas de barro encerrados en un sobre de barro. O sea, sobre el barro se escribió, y luego eso se pone sobre otro sobre o como contenedor de barro. Por fuera del sobre, o sea, en el exterior del contenedor, está escrito un duplicado exacto del contrato que está dentro. Si por alguna razón alguno sospechaba que lo que estaba escrito por fuera fue modificado, se rompía el recipiente en presencia de testigos para ver si coincidía con lo que estaba dentro. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías? Que para toda compra-venta tiene que haber una carta sellada, y según lo que encontramos en registros históricos, esa carta indicaba el contenido de lo que se iba a comprar, todo lo que incluye. Entonces, si tenías un terreno, pues tendrías que poner los límites y hasta dónde abarca. Se sellaba y luego quedaba una abierta, dice Jeremías, para que cualquiera la leyera y pudiese comprarla. Pero decían: ¿estás seguro que aquí dice? O sea, ¿cómo me aseguras que nadie modificó esta? Para eso hay una bajo sello, para que se certifique que nadie la ha modificado. La puedes quebrar y validar que lo que está ahí es lo mismo, y entonces te da certidumbre en la compra. Pero el punto aquí es que Apocalipsis nos habla de un rollo sellado. Juan está llorando, y hasta ahorita hemos demostrado que la tierra necesita ser redimida. Vamos ahora a Ruth. Ruth 3, 11 al 13. Ruth 3, 11 al 13. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y sabemos que Booz fue y habló con este pariente más cercano, y le dijo: ¿qué onda? ¿Puedes comprar los terrenos y hasta la esposa? Bueno, primero le dijo los terrenos, y el otro dijo: no, sí, está bien. Dijo: pero también incluye la esposa. Dijo: no, porque va a perjudicar la herencia de mis hijos. Entonces Booz le reclama. De manera que vemos que para la redención hay una carta sellada que solo el que la compra la puede tener, ¿verdad? Y tiene que ser un pariente cercano. Ahora,
Cuando encontramos que Juan está llorando, tendríamos que entender esto. Si ese rollo es la carta de propiedad de la tierra, según las tradiciones, cuando pregunta, ¿alguien es digno de abrirlo? ¿A qué hace referencia? Número 1, ¿quién va a pagar el precio? Número 2, ¿quién es pariente cercano? ¿Verdad? Bajo el proceso de redención que encontramos en la Escritura, el que se pone enfrente de Dios, además de que tiene que ser perfecto, sin mancha, para poder permanecer en pie, tiene que haber pagado un precio y tiene que ser pariente cercano del dueño original. ¿Quién era el dueño original? Adán. Si no hay nadie digno, ¿qué implicaría entonces? Que la tierra jamás sería redimida y quedaría por siempre en manos ¿de quién? De Satanás, el príncipe de este mundo. Si tú estuvieras ahí y entendieras esto mismo que Juan muy seguramente entendió, ¿te lamentarías? Dijeran, aquí está la carta de redención de la tierra, lo único que se necesita para quitársela a Satanás es que alguien digno, que haya pagado el precio y que sea pariente cercano, la redima. Y no se halló a nadie. ¿Podríamos entender por qué llora Juan? Ahora, lo más interesante que afirma esta teoría es lo que Jesús hace a continuación. ¿Verdad? Porque si la dejas la historia hasta aquí y dices, bueno, pues tendrías que demostrar que el que pase enfrente realmente es digno y recibe la autoridad sobre lo que acaba de comprar. Y eso es prácticamente lo que el cántico dice. Tú eres digno de recibir las riquezas, la tierra, la honra. Hay dignidad de parte de Jesús y cuando Jesús, el Cordero inmolado, toma el rollo, ahora el reino es de Él, lo que nos certifica que realmente está haciéndose una redención de la tierra. Así que sigamos leyendo, versículo 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. De manera que lo que Jesús hizo era para tomar el libro de la mano del Padre y desatar los 7 sellos. El propósito de que Jesús haya vencido tenía que ver con poder tomar ese rollo y desatar sus sellos. Y según las costumbres que vemos confirmadas en la arqueología y en la Biblia, solo, como en el caso de Jeremías, solo él, siendo un pariente cercano y dando el pago, podía hacerse de la carta sellada, la cual vemos representada aquí en Apocalipsis. Vamos a Colosenses 2, 14 y 15, donde nos dice lo mismo que el anciano, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este triunfo sobre ellos, dado que los demonios siempre lo reconocieron como alguien superior, ¿verdad? En ningún momento ningún demonio se puso a la par con Jesús. Siempre reconocieron su autoridad. ¿Has venido a juzgarnos antes de tiempo? Hasta conocen la Escritura. Tenían una interpretación correcta. Bueno, entonces, ¿cómo es que venció sobre ellos? Ese es el punto importante. Ya lo reconocían como superior. ¿Cómo es que los despojó públicamente? De la heredad de la cual Satanás era príncipe. ¿Me explico? Eso es lo que Jesús hizo por medio de su fidelidad a Dios, por medio de ser fiel hasta la muerte y de quedarse callado como cordero que va al matadero en medio de tanto sufrimiento, despojando a los principados y a las potestades, despojándoles, quitándoles algo que era de ellos. Entonces vemos que el hecho de que Jesús se haya hecho humano lo hace un pariente nuestro, ¿verdad? Y el hecho de no haber sido hijo de Adán hace que él no tenga tendencia al pecado. Jesús tuvo la libertad
para hacer lo correcto, cosa que nosotros no tenemos. Esporádicamente podremos hacer lo correcto, pero no tenemos la capacidad de hacer siempre lo correcto por decisión. Jesús la tenía. Entonces, cuando nos regresamos a Apocalipsis, uno de los ancianos me dijo, no llores. Ahí le podía decir, ¿qué onda, Juan? ¿No has leído la Escritura? No hay nadie digno, y Juan llora. No llores. He aquí que el león, fíjate, lo presenta como el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El anciano que habla con Juan, primero nos hace ver que los ancianos no son un símbolo, ¿verdad? Ahí hay alguien hablando con Juan. No es algo simbólico, es algo que alguien que realmente estaba ahí. Habla con Juan y le habla del león de la tribu de Judá. Y luego Juan voltea y no ve ningún león, ve al cordero. Aquí hay un mensaje muy importante, porque el león es el cordero. El león es el cordero. Y para eso tendríamos que irnos a Isaías 53. Vamos a Isaías 53 para leerlo completo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Pausa. Bueno, además de que es étnicamente incorrecto el Jesús güero, ojo azul, labios pintados, bien chapeado, barba dorada, definitivamente no, no. Nada que ver. Y lo que aquí nos dice es, no hay parecer en él ni hermosura. Es interesante porque ¿cómo se describía David? Como alguien muy hermoso, pelirrojo. A Saúl, además de alto, guapote. A muchos otros que Dios usó, su característica era la hermosura. Y en el caso de este, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. No hay nada atractivo en él. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y nos lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué es lo que le decían? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Ellos pensaban que el momento en que Jesús estaba en la cruz es porque Dios estaba juzgándolo por falso. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y aquí está haciendo referencia a que lo mataron por medio de cárcel y juicio. Y vimos que primero Jesús fue encarcelado y luego juzgado. Y luego le quitaron la vida. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Sabemos que José de Arimatea lo puso en un sepulcro muy nice, por así decirlo. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí implica la resurrección. Lo mataron, pero luego vería su linaje. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá su linaje, vivirá por largos días. Aquí está la resurrección. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los grandes
y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que aquí también está el león, porque dice, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Primero como cordero y después recibe autoridad para despojar. El león de la tribu de Judá, el que recibiría esa autoridad, primero fue cordero. Nuestros amigos que no creen en Jesús, sobre todo los judíos ortodoxos, dicen, si Jesús fuese el Mesías, ya debería estar reinando. El punto es que la Escritura dice que primero moriría, se le quitaría la vida, sería sin atractivo y como cordero sería llevado al matadero. Después recibiría el reino. En el juicio de Jesús, Jesús le dijo al sumo sacerdote que lo verían venir en las nubes. Más adelante hablaremos de esa profecía de Daniel, donde hace referencia al rollo y al cordero. Vendría hasta el anciano de días y se le entregaría reino, poder y majestad. Jesús se identificó así que el hecho de que el anciano le diga a Juan, el león de la tribu de Judá venció, y Juan voltea y ve un cordero, no es una contradicción. Nos describe con exactitud lo que Isaías 53 dice al respecto. El que vencería, el que recibiría todo el reino, primero sería como cordero inmolado. Así que esta imagen que Juan vio y que nos presenta, es muy importante comprenderla, porque ambos casos eran necesarios para cumplir con la profecía, ser como cordero y después como león. Cuando nos habla de que tiene 7 cuernos y 7 ojos, el cuerno en todo el Antiguo Testamento es señal de poder, y haciendo la analogía del número 7 desde el capítulo 1, habla de 7 cuernos, todo el poder, y los 7 ojos, que son los 7 espíritus, es el Espíritu Santo. Y vemos que el Cordero, en su vida terrenal, fue bautizado y descendió el Espíritu Santo. Juan ve un Cordero que es todopoderoso y que tiene el Espíritu Santo. Versículo 7, Apocalipsis. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En ese momento en que toma el libro, ¿qué sucedió? Según la tradición de la redención de la tierra, ¿ahora de quién es la tierra? Del Cordero. Es en ese momento cuando el reino le corresponde a Jesús. Y lo que sigue en los capítulos posteriores nos habla de las primeras cosas que Jesús va a hacer cuando recibe el reino, antes de su venida. Jesús nos enseñó una parábola. Un hombre salió a recibir un reino, ¿verdad? Y cuando regresó, llamó a cuentas a sus siervos. Y luego dijo, a todos los que se opusieron, tráigalos y mátelos delante de mí. Y vemos que aquí se recibe el reino, pero todavía no viene, como en su parábola lo indica. Y vamos a ver cómo se cumple cuando venga lo que va a suceder con los que están en la tierra, con todos los que se oponen. Pero no me quiero adelantar. Versículo 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pausa. Fíjate que desde que toma el libro o el rollo, los que solo adoraban al Padre, según el capítulo 4, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ahora ¿a quién están adorando? A Jesús. Ahora aquí hay un serio problema. Si Jesús es un ser creado, si Jesús no es Dios y todos le adoran, todos estarían pecando de idolatría ante el Padre. Y si todos están pecando de idolatría ante el Padre, serían consumidos por la justicia del Padre. Y ninguno fue consumido y el Padre no se interpuso, lo que implica que Jesús, recibiendo adoración en el cielo, valida su deidad. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, al momento en que toma el rollo, reconocen la deidad de Cristo y cantan un cántico nuevo.
Ahora, ¿por qué es nuevo? Y si es nuevo, ¿cómo se lo aprendieron, verdad? Porque cuando, en mi experiencia como cristiano, no sé cómo te fue a ti, pero a veces los de la alabanza estaban en el frente y decían, ahora cántale con cántico nuevo. ¿Qué hacía la gente? No te hagas, sí lo hacías. Porque me ven con cara así como que, no te hagas. Tú tenías que aventarte una canción ahí al vuelo, ¿no? Cuando nos habla de un cántico nuevo aquí y todos lo cantan, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuándo lo ensayaron? ¿O no es lo mismo? ¿Por qué sería nuevo aquí? Porque aquí la palabra nuevo es nuevo. Un cántico nuevo que nunca habían cantado. ¿Por qué nunca lo habían cantado? Porque apenas desde Génesis 1, desde el principio de la creación, hasta este punto, solo hasta este punto se ha redimido la tierra. Por eso es nuevo el cántico. Nunca se había cantado. Eso no implica que no se lo habían ensayado primero, ¿verdad? Para el día en que se cumpla. No sé cómo sea su condición en cuanto a su memoria, ¿verdad? Y su capacidad cerebral. Pero no sé si hoy en día estén, a ver, vamos a ensayar porque cuando se presente ese día todos nos vamos a echar el cántico nuevo. Pero el punto aquí es que es nuevo porque nunca antes se pudo haber cantado, porque hasta este punto se está cumpliendo la profecía de la redención de la tierra. Ahora, nos dice que sus oraciones suben como incienso. Y vamos al Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Cuando veamos la imagen de incienso y las oraciones, tiene que ver con estas analogías muy antiguas, o sea, desde mucho antes en el Antiguo Testamento. Tienen arpas, ¿verdad? Si tienen arpas, todas las caricaturas que veíamos, desde cuando alguien se moría y salía con una túnica blanca y arpa, tiene fundamento bíblico. Así como le están cantando con arpas, entonces hay una especie de música, hay algo que podríamos identificar como alabanza, ¿verdad? La alabanza es bíblica, cantarle a Dios con instrumentos es bíblica. El punto aquí complejo es que nos dice en el versículo 9, por favor, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y ahí está el precio pagado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes son los que están cantando? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y cuando dice, nos has redimido, se están incluyendo. ¿Verdad? Ahora, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes son los únicos en la creación que tienen la promesa de ser reyes y sacerdotes y reinar sobre la tierra? La iglesia. Los elegidos. Si ellos se incluyen en el cántico, entonces, ¿qué podríamos decir de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes? Tendrían que ser pueblo elegido por Dios. Humanos, pero los 4 seres vivientes no son humanos. ¿Los 24 ancianos sí? Depende. Leamos el versículo 9 y 10 en la Nueva Versión Internacional. Por favor. Y entonaban este nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Qué cambió? En el versículo 9, ellos, la palabra nos no está. Primera persona del plural, ¿verdad? Nosotros es la primera persona, ustedes es la segunda persona, ellos es la tercera persona del plural, ¿verdad? Estoy yendo a primaria, ¿verdad? Las reglas. Ok. Primera persona del plural en la Reina Valera 60 la encuentras en el versículo 9 y 10.
nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes, reinaremos. En la NBI, los has redimido, los harás sacerdotes y reyes y reinarán ellos. Si esta es la traducción correcta, entonces los 24 ancianos no pueden ser la iglesia, porque no se incluyen. ¿A quién le creemos? ¿Quién vota por la Reina Valera 60? Hace mucho que no hago esas votaciones. Como ya hay más gente nueva, a lo mejor van a empezar a votar otra vez. ¿Cuál te gusta más, la Reina Valera 60 o la NBI? En este caso, si decimos vamos a la original, tenemos el mismo problema. ¿Por qué? Bueno, en el versículo 9, en todos los manuscritos que hay, en el versículo 9 aparece la palabra nos, o sea, primera persona del plural, excepto en el Códice Alejandrino del siglo V. Solo en esos no. En manuscritos más antiguos y en todos los demás, dice, nos has redimido. Y cuando la NBI y otras versiones quitan el nos has redimido y lo llevan a la tercera persona del plural, es un error, porque no hay ninguna razón para quitar esa primera persona del plural del texto. Los que lo han quitado es porque se dan cuenta que en el versículo 10, cuando dice, la Reina Valera 60 dice, nos has hecho y reinaremos, eso no aparece más que en un solo texto, en el Textus Receptus, y en ningún otro. Así que la Reina Valera 60 no puede justificar que haya incluido esa primera persona del plural en el versículo 10, porque solo en el Textus Receptus, de cual se le han encontrado muchas deficiencias, solo en ese aparece y no justifica que la Reina Valera 60 use ese en lugar de lo que todos los demás manuscritos dicen. Los harás reyes y sacerdotes, reinarán. El punto es que si dejamos así como dice, el Códice Alejandrino lo quitas, todos tienen entonces que dice nosotros, nos has redimido. Y en el versículo 10 quitas el Textus Receptus y dejas todos los demás, dice, los harás reyes, sacerdotes y reinarán. De esa forma el cántico ya no tiene sentido. Porque fíjate, dirían así, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y a ellos los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y ellos reinarán sobre la tierra. Y ya no hay forma de saber por qué ellos están incluidos en la redención, pero no en las promesas. ¿Me explico? Entonces, decir que ellos son la iglesia tiene un conflicto con la mayoría de los manuscritos, porque es imposible que tú los cuentes como parte de los que reinarán y que serán sacerdotes. Y si no los puedes contar a ellos, no pueden ser la iglesia. Pero ellos dicen y están incluidos en que fueron redimidos, así que ¿qué concluyes? No hay forma bíblica de llegar a una conclusión con certeza. Y algunos tratan de usar herramientas como, bueno, en el versículo 10 hablan en tercera persona del plural, pero no significa que ellos no están, ¿verdad? O sea, hay otros cánticos que cantan así en tercera persona del plural, aunque ellos se incluyen, y ya tratan de usar herramientas para justificar su postura, pero del texto no lo puede sacar. Así que por eso yo comentaba que la conclusión, a la única que yo puedo llegar sin apartarme del texto, es que es una creación distinta. No son ángeles, propiamente hablando, ni pueden ser humanos. Habla de redención y esto nos lleva a una posibilidad que todos tenemos que tomar en cuenta. Algunos cristianos entran en shock entraron en shock cuando de repente publicaron que la NASA había encontrado vida en otros planetas. Y le dijeron, no puede ser, entonces la Biblia es falsa. Y dices, ¿por qué? ¿La Biblia dice que no hay vida en otros planetas? No. ¿La Biblia habla de extraterrestres? ¿La Biblia habla de extraterrestres, sí o no? ¿Quién dice que no? Levante su mano.
A Jaime Maussan no le gusta eso, diría. No habla de extraterrestres. Todos los demás, a ver, levanta la mano que dice, sí habla de extraterrestres. Uy, mucho. Bueno, y hay unos que no votaron. Bueno, si yo te pregunto, ¿un ángel que viene del cielo es un extraterrestre? Sí, porque es de fuera de la Tierra, ¿verdad? Ahora, si tú te imaginaste que los monos verdes cabezones son los extraterrestres, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? La Biblia claramente nos enseña que hay vida extraterrestre. Fuera de la Tierra hay vida. Tiene los ángeles, tiene los 4 seres vivientes. Ahora, es posible, y esto ya es un terreno en el que nadie puede saber, ¿verdad? Pero es una pregunta que los ateos pueden hacer y que tenemos que saber responder. ¿Qué pasa si una de las ondas que los seres humanos mandan se encuentra en una estrella donde hay otra civilización? ¿En cómo nos impacta en nuestra Biblia y en nuestro cristianismo? De ninguna forma nos impacta. Qué chido que hayan encontrado allá. Hay que evangelizarlos en el mejor de los casos, ¿verdad? Ahora, habría que entrarías en temas teológicos de ¿la expiación del Cristo es para ellos? ¿O no? ¿Hay un plan de redención para ellos independiente? No podríamos saberlo. Pero el hecho de que encuentren otras civilizaciones para nada afecta lo que la Biblia enseña. Entonces, estos que se cuentan como redimidos pero que no reciben las promesas es un misterio. ¿Es una creación distinta? ¿Con un plan distinto? No lo sabemos. Y no hay forma de concluir con certeza. Luego, versículo 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pausa. ¿Qué pasó cuando Jesús tomó el rollo? Se reconoce que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso sirve para reforzar la idea de que ese rollo en la mano del Padre es la carta de propiedad de la tierra que simbólicamente es redimida por un pariente nuestro que pagó el precio y que es digno. ¿Me explico? Por eso este capítulo nos estaría confirmando lo que sucede en cuanto a la promesa de que un día se le aplastaría la cabeza a Satanás. Porque siendo el príncipe de este mundo, lo primero que es va a ser destronado, hay un nuevo rey, y lo primero que hace el rey en gestión es empezar a emitir juicios sobre los que moran en la tierra. Y eso es lo que narra el capítulo siguiente. Pero en este punto, el número incontable de ángeles reconocen también la deidad de Cristo. Y lo reconocen como digno. Versículo 13 y 14. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El que está sentado en el trono, el Padre, y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese reconocimiento es adoración. Están adorando a ambos. Lo que nos dice que ambos son el mismo Dios. ¿Ok? Por último, cerremos con este pasaje que no tiene que ver con Apocalipsis, pero vamos a Juan 16:33. Juan 16:33. Esto nos debe de llevar a recordar lo que Jesús dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este capítulo nos narra el punto en el que Jesús se convierte en el Rey. Y eso implica que un montón de cambios por una nueva administración se van a efectuar en toda la tierra y sobre todos sus moradores. Y eso indica que según el diagrama que teníamos, en la última semana, si de aquí a acá el periodo es indefinido, no sabemos, y de repente empieza, algo tiene que suceder.
para que empiece el juicio sobre el mundo, lo primero que sucede es un cambio de administración. Es importante que grabemos esto. Nos está dando el inicio. El capítulo 4 nos dijo, ven y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Lo que va a suceder aquí. Y lo primero que nos narra Juan es la toma del reino por parte de Jesús, reconociendo que no hay ninguno en toda la creación que fuese digno de recibirlo. Y, como veremos en la clase que sigue, empieza a desatar los sellos, y todos esos sellos tienen que ver con lo que sucede aquí. Entonces nos está marcando la pauta. Hay un nuevo rey, y tal como Pablo predicó ante los griegos, en Areópago, dijo, Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan, porque ha puesto un hombre para juzgar. Y ese es el día que hablaba Pablo. Llegó el día en el que se va a juzgar, y Jesús va a emitir juicio. Y todo aquel que se haya doblegado ante ese rey tendrá salvación. Y el que no es considerado traidor. Y a los traidores se les mata. Entonces, es la pauta para entender que todo lo que va a suceder en cuanto a pestilencias y enfermedades y terremotos y todo, es Jesús en calidad de rey emitiendo un juicio sobre los que habitan su reino. ¿Estará la iglesia ahí? Esa es la pregunta que nos planteamos al principio. Cuando los juicios de Dios vengan sobre la tierra, ¿la iglesia los experimentará? ¿Sería justo que la iglesia experimente el juicio? Lo iremos resolviendo entonces más adelante. Para efectos de hoy, aquí detenemos el estudio. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Por eso yo quería recordar estas palabras de Jesús. Si tú entiendes que esto va a suceder, te debe llevar a esa práctica, sin duda. Os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras y lo que vemos aquí no nada más es para un conocimiento intelectual. Se tiene que traducir a tu vida cotidiana en confianza, sin importar las aflicciones que estás experimentando. Porque es un hecho que se va a cumplir. Y Él ha prometido preservarte hasta que Dios revele quiénes son sus hijos y entregue el galardón. Así que nada en esta tierra debe moverte de lo que está escrito en la Biblia, sabiendo que su victoria es confiable. Va a suceder. Y Él es fiel y Él es justo y me va a sostener. Y si pequé, abogado tengo para con el Padre. Y si su Espíritu Santo está en mí, me va a guiar a la verdad. Y si me rehúso y me pongo necio, me va a azotar como un padre azota a su hijo. Me va a disciplinar porque Dios castiga y reprende a los que ama. Así que, ¿por qué vives deprimido? ¿Por qué vives angustiado? ¿Por qué no tienes esperanza? Yo sé por qué. Por ignorancia. ¿Verdad? Es muy difícil en la práctica quitar los ojos de nuestra situación y ponerlos en el futuro, pero es lo que Pablo nos recomienda. Puesto los ojos en Jesús. Que aseguro que no ha sufrido como Pablo. ¿Verdad? Y si Él puede, porque el Espíritu Santo está en Él, nosotros también. Así que pidamos a Dios esto. Que esto que estamos estudiando podamos reflejarlo en nuestra vida diaria. No importa cuán enfermo estés, cuán miserable estás, cuán pobre estés o cuán dolido estás. No importa. Lo importante es poner los ojos en Él, confiar en Él y seguir caminando. Así que oremos, Señor. Permítenos, Señor, no cometer el error de Juan. Juan lloraba porque no había nadie digno. Juan se sabía que no era digno y cayó quizás en la desesperanza.
Si alguno de nosotros está perdido en sus situaciones y ha perdido la esperanza y piensa que sus problemas son tan grandes que ni siquiera tú podrías salvarlo, Señor, hazle ver como le hiciste ver a Juan. ¿Por qué lloras? El león de la tribu de Judá ha vencido. El propio león de la tribu de Judá nos dijo: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Señor, enséñanos a confiar en ti y en poner los ojos en ti. Que no importa cuán difícil sea nuestra vida, nuestra situación o cuán desesperados estemos, podamos confiar, Señor, en ti, que has vencido al mundo y que llevarás a cabo lo que te has propuesto. Enséñanos a confiar en tu soberanía, Señor. Confiar en que tú tienes poder para cambiar las cosas en un instante o tienes poder para preservarnos aunque las cosas no cambien. Señor, tu palabra enseña que todo sucede porque así lo has permitido, lo bueno y lo malo. Enséñanos a permanecer fieles durante lo bueno y a perseverar firmes en la esperanza durante lo malo, Señor, sabiendo que las circunstancias no determinan mi relación contigo, sabiendo que a pesar de que me esté yendo mal, como decías a tus iglesias, a pesar de que sea pobre y miserable, en lo terrenal soy rico en lo espiritual, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir de acuerdo a tus parámetros, de acuerdo a tus revelaciones, de acuerdo a la información que nos has dado, para que siempre podamos transmitir esperanza, Señor. Entre nosotros mismos, el que está desesperanzado ve a sus hermanos confiados en Cristo, no porque no tienen problemas, sino porque a pesar de los problemas confían en Él, porque Él es digno de confianza. Señor, que lo que estamos estudiando y lo que estamos aprendiendo no quede solo en nuestro cerebro como conocimiento, sino que se traduzca en práctica, Señor, para que seamos no solo oidores, sino hacedores, como lo indica tu palabra. Enséñanos, Señor, a demostrar lo que hemos creído con nuestras acciones, para que cualquiera que busque cuestionar o examinar nuestras vidas encuentre congruencia, Señor, encuentre a tu Espíritu Santo en nosotros, de manera que tu nombre no sea vituperado, Señor. Gracias de antemano por tu misericordia, y dado que esto te lo pedimos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, confiamos en que tú nos lo darás de acuerdo a tu voluntad. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Preguntas, sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y nuestros hermosos edecanes, a los ojos de Dios, no necesariamente los tuyos, te llevarán el micrófono ahí. Gracias. Gracias. Oye, Hernán, entonces, la decisión que tomaron Adán y Eva de tomar el fruto modificó toda la creación. Ok. Y a partir de ahí ya todos pudimos experimentar lo bueno y lo malo. Pero entonces ahí el pecado de los padres sí se transmitió a los hijos. No, la naturaleza pecaminosa. Tú eres el que libremente pecas dejándote llevar por la concupiscencia. Recordemos la definición de pecado de la Escritura. Cada uno, arrastrado de sus propias concupiscencias, es llevado al acto, y una vez consumado el acto hay muerte, es pecado. Entonces, la tendencia que tenemos hacia lo malo, eso no es lo pecaminoso. El pecado es lo que haces al no refrenar tu tendencia. ¿Sí me explico? Ok, gracias. Okay. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Pastor, cuando el apóstol Juan dice que ni siquiera había alguien en el cielo, en la tierra, que dice que ya no de abrir los sellos, sino ni siquiera de mirarlo, él era la excepción, porque él se lo vio. Dice, y vi un libro, o sea, tenemos que entenderlo así. Hablando del padre de mentira, vemos en la escritura que no sé si sería Adán o si sería Eva la que también mintieron aún antes de que hayan desobedecido a Dios. ¿De dónde me atrevo a hacer esta afirmación? Bueno, en Génesis, los capítulos que mencionaste,
cuando el enemigo le menciona a Eva que de cierto, con que Dios os ha dicho que de todo el árbol del huerto no puedes comer, Eva le responde, de todo el árbol del huerto podemos comer, dice, más del árbol que está del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, dice, no comeréis, no. Pero le agrega Eva, y ya somos muy dados a esos, pastor, que le ponemos, como dicen, de más, ¿verdad? Lógico, ¿no? O sea, no le podemos poner de más. Bueno, pero Eva le dice, ni le tocaréis. Entonces, realmente no vemos, antes de eso, cuando Dios le da la instrucción a Adán, no le dice ni lo tocaréis. Podemos asumir que Adán, tratando de prevenir que su esposa, o sea, ni lo comas, ni toques, pero en ese caso ya Adán está mintiendo. O a lo mejor Adán no le dijo, pero Eva pues le puso, le agregó, y podemos aceptar ese comentario de algún ateo en el ejercicio que hacemos aquí, ¿verdad? Que nos diga, oye, pues entonces ahí Adán ya había mentido, o Eva ya había mentido, porque Dios no le había dicho, ni le tocaréis. Bueno, en cuanto a lo primero de que Juan era la excepción, no puede ser la excepción. Cuando en el capítulo 4 Jesús le dije, ven y te mostraré las cosas que han de suceder, entonces no es algo que esté sucediendo en el instante en el que Juan está ahí, sino que se le está mostrando el futuro. Y Juan puede ver todo lo que está pasando y decir que no había nadie digno de mirarlo, haciendo referencia a ese momento. No está él ahí para que él sea la excepción y él sí lo puede ver, sino que a él se le muestra lo que sucederá, y Juan describe que en ese momento nadie es digno ni siquiera de mirarlo. Así que son momentos distintos del tiempo, ¿verdad? Juan no está presente en el futuro, sino que se le está mostrando lo que sucedería en el futuro. Ahora, en cuanto a la mentira de Eva, aquí habría que aclarar que el mandato no se le dio a Eva, se le dio a Adán. Y Adán se lo comunica a Eva. Y cuando Eva comunica, está comunicando no lo que Dios dijo, sino lo que ella entiende. De manera que no puede mentir, ya que ella no recibió la instrucción directa de Dios. Dios le ordena a Adán, y luego Satán le pregunta a Eva, y Eva le dice la información que entendió de Adán. ¿Me explico? No hay evidencia de que Dios le haya dicho directo a Eva, de manera que Eva esté distorsionando lo que Dios dijo. Eva está diciendo lo que en su entendimiento comprendió de la instrucción, ya que ella no estaba físicamente presente cuando se dio la instrucción. Y eso es lo que se piensa que es el área que Satanás aprovecha para hacerla dudar. Podríamos decir entonces, pastor, que cuando no tenemos un buen entendimiento, las cosas que decimos que no son o que no fueron, entonces podríamos decir, no, pues no mintió el hermano, lo que pasa es que no entendió bien. Por ignorancia perecerá mi pueblo. Si en la tentación de Jesús se le pide a Jesús que haga cosas que supuestamente son bíblicas, y Jesús no tiene el conocimiento, y él dice lo que sabe, puede ser erróneo lo que sabe, pero no hay una intención de mentir. ¿Me explico? Para hablar de mentira, Satanás sabe la instrucción y tuerce la instrucción para hacerla caer. No hay forma de demostrar que Eva está torciendo alguna información porque no la recibió directamente de Dios. Por eso, el hecho de que por desconocimiento hagas algo, eso no significa que eres mentiroso y que tu intención fue distorsionar para tener algún beneficio. Ok. Hablando del mismo pasaje donde Adán y Eva, que ellos, lo mencionaste así, libremente escogieron desobedecer a Dios. He escuchado que Dios, la predestinación, y que Dios ya todo lo sabe, ¿verdad? La omnisciencia, y que no solamente sabía que iban a caer, sino que Él mismo ya había determinado que fallaran. La pregunta es esta, pastor. Incluso cuando hablaste del enemigo, de Satán, del diablo, en términos actuales, entendibles para nosotros, decimos, oye, tales hombres, no sé, asesinaron a X persona, pero el autor intelectual fue tal persona. En base a esos pasajes, ¿nos podríamos atrever a sugerir que el autor intelectual de toda la maldad en el mundo es Dios? No, porque para que fuese el autor intelectual, partiendo del conocimiento previo de Dios y lo que Él estipula, eso implicaría que ellos no tenían la capacidad de evitarlo. Por eso, cuando hablamos sobre la libertad para hacer, tienes que considerar si eres culpable cuando tu libertad no estaba presente, es decir, no tenías otra forma de evitarlo,
Imagínate que están haciendo una injusticia o quieren matar a un niño y tú estás atado de pies a cabeza y no hay forma de que lo puedes evitar. No pudiste evitar que mataran al niño. ¿Eres culpable? No, porque estaba impedido, ¿verdad? Pero si tú estabas viendo y no haces nada y dejas que maten al niño, ¿eres culpable? Sí, porque tenías la capacidad para evitarlo. Y ahí viene el asunto. ¿Adán y Eva son culpables o no son culpables? ¿Tenían la capacidad para evitarlo o no? Si la tenían, es responsabilidad de ellos y no se la puedes adjudicar a Dios, ¿verdad? Si no la tenían, entonces tenías que demostrar que Adán y Eva realmente eran títeres y que eso fue un simulacro porque no le pudo haber dado un mandamiento si él al mismo tiempo los está mandando a hacerlo. Pero dado que Adán y Eva tenían la capacidad para hacerlo o no hacerlo, y lo vemos porque les dice, de todo árbol puedes comer, pero de este no lo hagas, está implícita que tienen la capacidad para evitarlo, entonces la culpabilidad es de Adán y Eva porque no lo evitaron a pesar de que podían hacerlo. Con eso podemos, por así decirlo, pastor, descartar la posición de algunas personas que dicen que incluso Dios, así lo escuchamos, lo alcanzamos a escuchar de algún hermano, dice, si ahorita están violando a una mujer o a un niño, es porque Dios casi como que lo ordenó que así fuera. Uh-huh. A mí me cuesta trabajo entender las cosas de esa manera. Según lo que acabas de comentarnos, ¿no es así? No, porque mira, bueno, ese es el dilema de Eutífro, ¿verdad? Si Dios es bueno, pero vemos que hay maldad en la tierra, tenemos dos opciones, ¿verdad? Él es bueno, pero no puede evitarlo. O puede evitarlo, pero no quiere, y eso lo hace malo. El hecho de que haya maldad en el mundo, como se están haciendo a un niño, lo están abusando sexualmente, ok, ¿por qué Dios permite eso? Analicemos esas dos cosas. Dios diría, qué malo, pero pues soy un caballero y no puedo hacer nada sin que me den permiso. Bueno, entonces, no puede ser el Dios de la Biblia porque no es omnipotente, ¿verdad? Y si dice, sí, claro que sí puedo y tengo el poder para evitarlo, pero no quiero. Entonces no es bueno. Cuando tienes esa escena, tienes a Adán y Eva a punto de comer, ¿verdad? Dios sabe lo que implica para la humanidad y para la creación que ellos coman. ¿Podía evitarlo? Sí podía evitarlo, pero no lo evitó. ¿Porque es malo? Dices, bueno, a ver, ¿es Dios bueno, pero dejó que ellos comieran? ¿Eso hace que ya no sea bueno o no? Dios es bueno, Dios es todopoderoso, pero tiene razones suficientes para no evitarlo. Y el caso más claro es Jesús. Martirizaron y torturaron a un inocente sin pecado y Dios no lo impidió. ¿Por qué no lo impidió? Porque a través de esa maldad trajo un bien a la humanidad, según su soberana elección. Entonces, el hecho de que Dios permita el mal no lo hace malo, sino que hay razones suficientes para permitirlo, porque eso trae un bien mayor. Sí, esa parte sí la entiendo, pastor. Pero eso explica lo que sucede con Adán y Eva. A lo mejor no me expliqué. Hay personas que se atreven a decir no solamente que Dios permite que sucedan las cosas malas, eso sí lo entendemos, sino que se atreven a decir que Dios ya las, como que si las hubiera, no voy a decir predestinó, pero como que si Él ya las hubiera mandado de antemano. Mandado de antemano. Sí, como que Dios quiso que ahorita estuvieran haciendo esas maldades, como que si fuera el deseo de Dios. Eso bueno, es, no que lo permita. Tenemos las palabras de José, hijo de Jacob. Cuando lo vendió, le dice a sus hermanos, ustedes planearon para mí el mal, pero Dios lo transformó en bien. Si no lo hubieran tratado mal, no hubiese llegado a donde llegó. ¿Es cierto que Dios permitió que se le hiciera mal a José de antemano? Sí, pero no porque fuera malo, sino porque hay una muy buena razón para permitirlo. Entonces, cuando te digan, es que Dios dejó y planeó que se hiciera eso malo, sí, como estaba planeado lo de Jesús. ¿Eso implica que Dios es malo? No, hay muy buenas razones por qué la haya dejado, y el hecho de que ahorita no las veas no significa que no las haya. Ese fue el error en el que cayó Satanás, ¿verdad? Tiene la oportunidad de matar a Jesús y se ensaña. Si él hubiese sabido que su destrucción implicaba la salvación, ¿lo hubiera hecho? El misterio, Pablo habla del misterio que estuvo oculto por los siglos, el misterio de Cristo. Entonces, en base a ese esquema,
Si Dios está permitiendo que Adán y Eva desobedezcan y toda la maldición sea maldita por su culpa, ¿pudo haberlo impedido? Sí. ¿Lo planeó de esa forma? Sí. ¿Él es el responsable entonces? No, porque ellos tenían la capacidad de evitarlo. Pero Dios, que los crea, sabe que en ciertas condiciones ellos van a comportarse de esa manera. Y es lo que Pablo dijo también en su defensa, que Dios ha puesto los límites de la historia y del terreno para que aunque sea tientas lo encuentren. Sí. Pastor, cuando nos dice en el versículo 6 del capítulo 1 también hace referencia, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, cuando habla que el primogénito de los muertos, el soberano sobre los reyes de la tierra, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, en referencia al comentario que hacías al texto que sí vimos hoy. 9 y 10, versículos 9 y 10. Ahí también está hablando de tiempo pasado, dentro de nuestro pensamiento lineal, ¿verdad? Natural, humano. La vez pasada comentabas, o sea, ¿por qué dices que nos hizo reyes y sacerdotes? O sea, si realmente no vivimos como reyes. Entonces, ¿podrías clarificarnos más, pastor, por qué si dice, ya lo vimos en el capítulo 1, y aquí lo volvimos a leer, donde dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, y dice, y reinaremos con él para siempre? En un tiempo futuro, no sé, cielos nuevos y tierra nueva, si por así decirlo, todos vamos a ser iguales, ¿qué caso tendría que en aquel tiempo futuro, en esa nueva creación, hubiera reyes y sacerdotes, y no como podemos entenderlo en la Escritura, que ya desde este tiempo, desde la perspectiva de Dios, en algún sentido, para Él somos reyes y sacerdotes, aunque no vivamos como los reyes de la tierra, ni como los que se dicen sacerdotes de la tierra? Ok, somos reyes y sacerdotes en cuanto al decreto. Dios ya lo dijo y así será. En cuanto al tiempo, aún no, ¿verdad? Se tiene que cumplir. Entonces, cualquiera que diga, yo ya estoy sentado en gloria con Cristo, habría que cuestionarle si entiende que en el decreto soberano de Dios es cierto, pero en la actualidad no, ¿verdad? Aún no se manifiesta lo que hemos de ser, dice la Escritura. En cuanto a que si todos vamos a ser iguales, la respuesta es no. Jesús enseña claramente que al que tenga más se le dará más. Entonces, aunque se gobierna, no van a ser desde las mismas posiciones, ¿verdad? Sí, ni con bien, los mismos niveles de responsabilidad. Creo que lo dije mal. Más bien me refería como que no iba a haber necesidad en aquel tiempo de que hubiera ni reyes ni sacerdotes. Sí la va a haber, y la vamos a ver más adelante. Porque no puedes hablar de reyes y la promesa de gobernarlos con vara de hierro si no hay a quien gobernar. Pero eso lo veremos más adelante. La última, pastor. Las cosas no hablan. Es en un sentido figurado que dice el apóstol Juan, y vi que todas las cosas, dice las cosas, dice lo del cielo y lo de la tierra, y dice, y los oí decir las palabras de alabanza. Podríamos imaginarnos en nuestro pensamiento humano que va a llegar un tiempo en que incluso las cosas que le llamamos inanimadas o sin vida, o si en aquel tiempo va a estar vivo un perro, ese perro va a hablar y va a decir lo que dice que el apóstol Juan, o más bien es un sentido figurado de que toda la creación va a reconocer, sí, y no tanto como nuestro pensamiento está lo hablando entiende. en un sentido universal, ¿verdad? Todas las cosas, no propiamente. Aparte que estás en un plano espiritual, no podrías hablar de piedras y cosas que estén haciéndolo, ¿verdad? Sino en el sentido genérico de lo que el lenguaje expresa, es que todo va a reconocer, y está implícito que aquellos que tienen la capacidad de reconocer, ¿verdad? No puedes reconocer y dar gloria si ni siquiera tienes conciencia. Gracias. ¿Alguien más? Había una mano levantada acá atrás. ¿Me lo trajeron primero? ¿No? Pregunta. Me pasaron el micrófono a mí primero. Me saqué de onda, dije, qué raro habla, chavo. Sí, buenas tardes, pastor. Me surgió una duda en el momento que al ir leyendo hablaba de que los ancianos primero alababan al que está sentado en el trono, y que a partir de que el Señor Jesucristo toma el sello, toma el libro, ahora también delante de él se postran. Y una vez lo escuché decir que Jesús aún continúa con naturaleza humana en este momento. Sí. Y únicamente, glorificada, ¿verdad? Ajá, naturaleza humana glorificada.
Y me confundí porque muchas veces escuchamos a los testigos de Jehová que dicen que la alabanza es exclusiva al Padre. Pero nosotros, o bueno, desde que yo inicié mi vida cristiana, siempre he escuchado que toda la honra y la gloria le pertenecen también al Hijo. Y ahí me confundí porque, bueno, los 24 ancianos estoy entendiendo que son otra creación. Ah, ok, Ajá, bueno. entonces nosotros no tenemos ningún problema de decir, yo me voy a esperar hasta que al Señor Jesucristo se le otorgue el poder. No, o sea, en este momento, para yo poderle compartir a un testigo, ¿sabes qué? Ya no hay entiendo. ningún fundamento para no decir que él merece toda la gloria y la honra. No. Yo cuando me refiero del cambio entre la alabanza es por quién presenta, o sea, quién aparece en escena. Al momento en que presentan al Cordero y también se le adora, implica que es reconocido como Dios. Pero hay un cambio. Antes de que aparezca el Cordero en la escena, la gloria está dirigida solamente al Padre. Al momento en que aparece el Cordero, si es cierto que es un ser creado, no deberían estarlo adorando. Pero eso no significa que en el tiempo nadie lo adora hasta que llegue ese día. Eso no, porque Jesús es Dios y hombre, y es digno de alabanza y adoración desde la eternidad y hasta la eternidad. Para efectos de lo que yo quiero explicar es que, dado que muchos aseguran que Jesús no es Dios, vemos un cambio radical. O sea, lo que sucede cuando Jesús aparece en la escena de lo que Juan está viendo en esa escena, también se le da adoración por los seres que solamente estaban adorando al que está en el Padre. Entonces, quien tenga la lógica de que solamente el Padre es Dios y Jesús no, encontraría que los seres vivientes y los ancianos adoran al que está en el trono y no tendría ningún problema. Pero al momento en que Jesús aparece en la escena y también lo adoran, entonces es mi punto de mostrar que también Jesús es divino. Pero no tiene nada que ver con si nada más en ese momento se le puede adorar. Son cosas totalmente en la actualidad, independientes. Todos debemos adorar. Él es Dios y ha sido Dios siempre, ¿verdad? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Acá ya estaba el micrófono. ¿Está prendido? Hacia arriba el botón. Bueno, Ya. son dos puntos. El primero, en Génesis hablabas de que, bueno, eso lo comprendo, de que Adán y Eva libremente decidieron, o sea, experimentar lo bueno y lo malo, el dolor, la vergüenza, etcétera, y por eso fueron, o sea, destituidos o echados del Edén, castigados, bien merecido. Satán fue castigado por sus mentiras, ¿es correcto? Mi pregunta es que cuando fue creado Satán, ¿fue creado malo? Bueno, si fuese creado malo, entonces habría una contradicción en la creación, ¿verdad? Que Sí, todo era bueno. porque no sería justo que sería echado al lago de fuego porque fue Exactamente. creado malo. Lo que implica es que tenía la capacidad de elegir entre el bien y el mal y en ese momento decidió elegir lo malo. Muy bien. El siguiente punto, según la teoría que se plantea en Génesis sobre el árbol de la vida, donde Adán y Eva podían comer, hay una teoría que se dice que es como una tipo de recarga, como por ejemplo tu celular, si lo dejas de cargar llega el momento en que se apaga. Para que siempre esté prendido tienes que conectarlo. Bueno, se plantea esa teoría de que el árbol de la vida es como ese tipo de recarga para la humanidad que Adán y Eva comían. Y en Génesis, creo que 21, vemos que habla también del árbol de la vida, que en medio de la ciudad de Jerusalén hay un árbol de un lado y al otro, el árbol de la vida. Mi pregunta es, ¿se puede hacer una conexión que es el mismo árbol y que esa teoría es factible de que no somos inmortales, sino que nosotros comeremos de esa fruta para seguir viviendo? Ok, pues que mira, no, como la Biblia no lo dice directamente, es una alternativa el pensar que, dado que una promesa de la Iglesia también es darle a comer del árbol de la vida, que tiene que ver con la vida eterna, es factible conectar de forma lógica, además de forma lógica, que el árbol de la vida es lo que les hace inmortales. Pero habría que analizar un nuevo aspecto. El cuerpo de Adán y Eva no es el mismo cuerpo que el de nosotros y no es el mismo cuerpo glorificado que vamos a tener. Entonces, para efectos de Adán y Eva, posiblemente, bueno, ya que vemos que sí comían, ¿verdad? Y que había ciclos reproductivos. Eso implica entonces que nuestro cuerpo, posiblemente, bueno, el cuerpo de Adán y Eva sí requerían de agentes externos para poder funcionar, ¿verdad? Proteínas, energías, ese tipo de cosas, y quizás el árbol de la vida
daba algo que hacía que tu organismo se mantuviera funcionando correctamente y no tendiera a la decadencia tan rápido como ahora. Pero a partir de la caída tenemos que todo es corrupto, todo tiende al sufrimiento y experimentamos la vejez de una manera distinta a la que la experimentaría Adán y Eva. Entonces, aunque es una alternativa, no hay forma de concluir totalmente porque tendríamos que analizar el cuerpo de Adán para determinar si le servía o no. ¿Me explico? Sí. ¿Alguien más? ¿Había por acá? Pastor, una pregunta que me vino es si Adán y Eva fueron salvos. Adán y Eva fueron salvos. Bueno, la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y la evidencia que vemos en la Biblia es que no se vuelve a mencionar vida pecaminosa de Adán y Eva. Por consecuencia, podríamos pensar que sí. Si Abel, el justo, por su fe fue considerado como justo, y en las palabras de Eva, cuando da luz a Caín, dice, por gracia de Dios me ha conseguido un hijo. Y sobre todo cuando viene el tercero, que es Set, donde ponen su esperanza en él como el posible linaje del Mesías, todo parece indicar que hubo una, por así decir, no hubo rebelión de parte de Adán y Eva después de la caída. Podríamos pensar que allá los vamos a encontrar, por eso decía yo, la cara que van a poner cuando los vean, ¿no? Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En la interpretación que hiciste sobre el rollo que estaba sosteniendo el padre como el título de propiedad de la tierra, que nadie era digno de tomar, Uh-huh. aparece en escena el cordero. Entonces, tenemos que pensar que el precio que pagó para ser digno o para poder tomarlo, ¿fue la obediencia o fue otra cosa? La obediencia hasta la muerte. Gracias. Es lo que la Biblia claramente dice. ¿Alguien más? ¿Ya no? Muy bien. ¿Avisos?